carta. Vamos a estar hablando de esta primera carta. Esta es una de las epístolas pastorales. Aquí empiezan de Tito, de Timoteo, primera y segunda, Tito y Filemón. Son cartas pastorales, ¿verdad? Que hablan, ¿verdad? A fin de instruir a Timoteo en los deberes de su cargo, para animarlo y para advertirle en contra de los falsos maestros, ¿verdad? Esta carta es dirigida a Timoteo, ¿verdad? Que él era el que estaba ahí en esa iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y dice que es a fin de instruir, ¿verdad?, en los deberes de su cargo, para animarlo y para advertirle en contra de los falsos maestros. Como hemos venido estudiando en estas epístolas de Pablo, ¿verdad?, que en esos tiempos también habían falsas doctrinas y habían falsos maestros. Y el apóstol Pablo siempre estuvo animándoles, siempre estuvo con ellos, ¿verdad?, para instruirlos y para advertirles también, para que se cuidaran de las doctrinas falsas que siempre hubieron, porque siempre se levantaban, ¿verdad?, hermanos falsos, maestros falsos que querían enseñar cosas que la palabra no dice, cosas que Pablo no les había enseñado. Entonces, él siempre tenía ese cuidado con las iglesias de prevenirlos, ¿verdad?, de advertirles, de guiarlos, de estar pendiente de ellos, ¿verdad?, que no fueran a caer en falsas doctrinas, ni que atendieran a los falsos maestros, ¿verdad? Porque si no les iba a entrar se iban a confundir, y entonces ahí ya no iba a haber sana doctrina, ¿verdad? Como él les había enseñado. Siempre él estaba ahí para guiarlos, ¿verdad? Y para advertirles siempre de todas esas falsas enseñanzas, hermanos, que aún hoy en día todavía están, ¿verdad? No, estamos siempre expuestos a que esas falsas enseñanzas entren, ¿verdad?, en las congregaciones, y uno debe estar listo, uno debe estar presto, uno debe estar preparado, uno debe estar conocedor de la palabra, porque si no, en cualquier lugar, no digamos en la congregación, afuera, en cualquier lugar donde estemos, cualquiera puede, ¿verdad?, querernos confundir acerca de la salvación, acerca del conocimiento de Cristo Jesús. Y este era el caso aquí en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, ¿verdad? Y por eso Pablo le escribe esta carta. Siempre les advierte, ¿verdad?, que tengan cuidado de no ser engañados, sino que siempre, hermano, nos enfoquemos, ¿verdad?, como hijos de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta no debe haber cambio, en esto no debe haber mentira, no debe haber cambio, porque la palabra de Dios es la verdadera. Entonces el apóstol Pablo nos anima, ¿verdad?, que nos enfoquemos siempre en la enseñanza, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque esa es la que no nos va a dejar a nosotros que seamos engañados. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra del Señor, no cualquier persona va a venir a querernos engañar. Yo estudiando esto ayer, hoy, sí digo, es bien fácil de que una persona que no conozca la palabra de Dios, es bien fácil que sean engañados. Es fácil que cualquiera venga y les quiera enseñar otras doctrinas que no es la palabra del Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, estar llenos del conocimiento de la palabra del Señor. Dice también que el propósito, ¿verdad?, de esta carta, leíamos en el 5, porque del 1 al 5 es como el apóstol Pablo se define ante las iglesias, ¿verdad? Siempre saludándolos. El saludo de Pablo es casi igual en todas sus cartas: gracia, paz, y aquí le añade misericordia. ¿Por qué? Porque este capítulo 1 vamos a estar hablando mucho de la misericordia del Señor para con cada uno, no solo con el apóstol Pablo, sino con cada uno de nosotros. Y digo, por eso aquí le añade él gracia, misericordia y paz, ¿verdad?, a la iglesia. Así se presenta el apóstol Pablo, saludando siempre, ¿verdad?,
a todos los santos. Y le da un saludo, ¿verdad?, al joven Timoteo también. Y dice el 5 que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el propósito es el amor. En esta carta el propósito también, uno de los propósitos es el amor. Recordemos que en Corintios, ¿verdad?, dice que sin amor nada somos. Y el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, pero estas cosas brotan de una conciencia sin ofensas para con Dios y el hombre. O sea que si nosotros, ¿verdad?, caminamos con una conciencia limpia, vamos a llegar a tener ese amor verdadero para dar. Vamos a vivir con una fe, como dice aquí el versículo 5, que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero para esto, hermanos, también nosotros tenemos, ¿verdad?, que vivir en una... Nosotros tenemos que vivir en una buena conciencia delante de Dios, o sea, estar bien delante de Dios, ¿verdad?, para llegar a vivir en ese amor, en esa fe no fingida, porque nosotros vivimos sin ofensas delante de Dios. Nosotros vivimos queriendo agradar al Señor, buscándole, ¿verdad?, ser obedientes en lo más que se pueda, y por ende va a brotar esa fe no fingida, porque el mismo acercamiento a Dios nos llena de esa fe. El mismo conocimiento en la palabra de Dios nos llena a nosotros de esa fe. Por lo tanto, no va a ser una fe fingida, sino va a ser una fe verdadera. Y eso nos va a llevar, hermanos, a tener un amor también verdadero para con Dios y para con los demás. Que es importante el amor, ¿verdad? Como dice en Corintios, que sin amor nada somos. Entonces, el amor brota de un corazón limpio si la vida interior es pura. Ahí es donde va a brotar el amor, ¿verdad? Cuando nuestra vida interior también es pura delante del Señor. Cuando nosotros nos presentamos al Señor en búsqueda, ¿verdad?, en obediencia, y nuestra vida interior va a ir siendo mejor, y allí es donde vamos a tener también, ¿verdad?, nos vamos a presentar con un corazón limpio. Habían algunos también que se habían desviado de estas cosas de un corazón limpio, y como todo, ¿verdad?, pasa que a veces uno se descuida y se va desviando, ¿verdad?, de buscar ese amor, de buscar esa fe no fingida, de buscar esa comunión con el Señor y estar siempre, ¿verdad?, con el Señor. Nos olvidamos de una buena conciencia y de una fe sincera. Y no se trataba de que estos hombres hubiesen intentado, porque dice que algunos se desviaron. Algunos de ellos, de los que estaban en esas iglesias, ¿verdad?, se desviaron y no se trataba de que estos hombres hubiesen intentado alcanzar estas cosas, ni siquiera habían intentado. O sea que se habían desviado porque ni siquiera habían intentado vivir una vida pura delante de Dios. Ni siquiera lo habían intentado. No, se desviaron, pero en realidad dice que ni siquiera intentaron buscar una vida pura delante de Dios, para tener una conciencia limpia, una fe no fingida, y para ser llenos del amor, ¿verdad?, para dar a los demás. Entonces es bien delicado, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, del Señor. Nosotros tenemos que tratar de vivir una vida pura delante de Dios, agradándole al Señor siempre, siempre. Si vamos a fallar, no decimos que no fallamos, no decimos que no vamos a fallar, pero en lo que se trata, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra, nosotros acerquémonos delante del Señor siempre con una conciencia limpia, ¿verdad?, y buscando buscando al Señor siempre. Y en el versículo 6 dice que de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad?, cuando uno no busca al Señor como debemos de buscarlo.
¿verdad? Dice que estos que se apartaron ya después, los cuales desviándose se apartaron a vana palabrería, ya después ya no hablaban, ¿verdad? Lo que tenían que hablar, que era del Señor, que era del conocimiento de la palabra, que era del amor de Dios, sino que ya eran nomás puras palabras, y eso es lo delicado, ¿verdad? De no buscar del Señor, hermanos, como debemos de buscar, porque después esto se va, ya pienso que la persona se va apartando y se va desviando, y ya después ya solo es palabra lo que habla, ya no habla lo que siente, ¿verdad? En su corazón, ya solamente son palabrerías, como dice aquí, que como resultado eran solo palabras sin ningún objetivo. Pero en el versículo 7 en adelante, Pablo pone muy en claro que no hay nada malo con la ley, porque aquí el mayor problema también, tenían muchos problemas, ¿verdad? Como todas las congregaciones. Otro de ellos era que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? También lo que se había levantado en esos tiempos es de que estaban enseñando que debían de vivir bajo la ley, que la ley era la que los tenía que gobernar en todo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo ya les había enseñado que ya estaban viviendo en la gracia del Señor. Y estas falsas enseñanzas son las que estaban queriendo volver a vivir bajo la ley. Y entonces dice el apóstol Pablo, pone muy en claro que no hay nada malo con la ley a la verdad, pero no hay nada malo, pero la ley debe ser usada legítimamente. Nunca fue dada como un medio de salvación, sino es para aplicarla para la predicación y la enseñanza, para producir convicción de pecado. Mire, para eso es la ley. Nosotros debemos de tener bien claro, ¿verdad? Porque vemos cómo andan allí pues hablando, ¿verdad? De que la ley y que viven bajo la ley. Y queriendo convencer a la gente que la ley la tenemos que cumplir. Y o sea, más que todo tenemos que vivir bajo la ley. Y en realidad nosotros, hermanos, debemos de estar bien conscientes y seguros que nosotros vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia. Entonces, la ley es buena, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir hablando más acerca de la ley. La ley es buena, pero la ley no es un medio de salvación, no es como un medio de salvación. La ley solamente es, ¿verdad?, para producir convicción de pecado, porque nosotros nos dimos cuenta que estábamos en pecado, ¿verdad?, por la ley. Pero en realidad nosotros somos salvos por gracia, no por la ley. Y esto era uno de los problemas que tenían en esa iglesia, y por eso el apóstol Pablo les dice, no, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y ahorita vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo habla acerca de la salvación, habla acerca del Señor Jesucristo, lo que hizo por él. Vamos a seguir. Dice en el versículo 9, está bien interesante. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjense que dice que la ley ya no es para el justo. Y si nosotros somos justos, para nosotros ya no es la ley. Dígame, hermana Carmen. Exactamente. Aquí está bien interesante, porque aquí el apóstol Pablo lo que se enfoca es y les quiere dejar claro, ¿verdad?, a ellos pues y también a nosotros por medio de ahorita la palabra, es que no es para salvación.
no es para salvación. Exacto, exacto, a vivir correctamente, sabiendo que si lo hacemos, fallamos y pecamos. Ujú. Claro, sí, sí. Escuchaba un ejemplo y dice que si un juez perdonara a uno que ha matado, que ha robado, ¿verdad? Que ya sabemos que falló, que eso sí, ¿verdad? Y decía que si un juez le dice, no tengas pena, eso ya está perdonado, vente y vive conmigo, yo te acepto y te voy a cuidar. Y dice que se lo lleva a su casa y ya estando en su casa el juez no le va a decir, ya no robes, ya no mates, ya no esto, ya no lo otro. No, dice, le va a enseñar a vivir conforme a hacer el bien, conforme a como el juez vive, que es de bien, ¿verdad? Para la sociedad, que le va a enseñar a vivir, a comportarse, a convivir, a ser amable, a ser honesto. Dice, esas cosas le va a enseñar. No va a estar diciéndole, dice, ya no robe, ya no mate, ya no haga puras cosas malas, ya no, dice, ya lo tomó como hijo en su casa para que viva con él, ahora le va a enseñar buenas cosas, ahora le va a enseñar buenas cosas, dice, para que viva bien. Y lo mismo hace la palabra con nosotros. A nosotros la palabra búscalo, a nosotros la palabra, hermanos, por medio de la palabra nosotros aprendemos a vivir bien delante del Señor. Y es por eso que les digo, hay que conocerla, hay que escudriñarla para que nadie a nosotros nos vaya a engañar, ¿verdad? Búscalo y luego me dices. Porque dice que el apóstol Pablo descubre, ¿verdad?, los falsos maestros que trataban de imponer la ley sobre los creyentes de Éfeso. Y eso le hace recordar su propia conversión, que no fue por la observancia de la ley, sino por la gracia de Dios. Y se consideraba el primero de los pecadores, y la ley no había sido un camino de salvación, sino más bien un instrumento de convicción de pecado. Sí, entonces ahí lo que yo miré pues mucho en el apóstol Pablo en esta primera de Timoteo es que se enfoca mucho y nos dice, ¿verdad?, que la ley, que como pecadores, que Él es el primero, porque sabemos todo lo que Él hacía, lo malo que hacía, que exacto, pero Él mismo se pone como el primero de los pecadores, ¿verdad? Por lo que Él hacía. Y yo sé que todos venimos de hacer cosas. Entonces, Él se pone como el primero, pero deja, ¿verdad? Deja bien claro que la ley no había sido un camino de salvación, sino más bien un instrumento de convicción de pecado. Así es que claramente, ¿verdad? La salvación solamente es por gracia en Cristo Jesús. Dígame. Uh-huh. 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 Exacto, exacto. Uh-huh. 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 Sí, sí, es cierto.
Sí. ¿Qué cita bíblica es? Ajá. Ok, sí, eso es verdad que por eso debemos de conocer, ¿verdad? Porque en los momentos, hermanos, cuando tenemos esos malos deseos, malos pensamientos, malas acciones, ¿verdad? Debemos de pensar en estos versículos. Somos la justicia de Dios. Y eso nos va a ayudar para detenernos y no. Ujú. Fíjate, sí. Pensando en, sí, ujú, tan pecador, ¿verdad? Sí, sí, y ahora entiendo cómo el apóstol Pablo acá sigue hablando y sigue hablando el agradecimiento que tiene con el Señor por la gracia de Dios. Sigue expresando, ¿verdad? En esta carta lo que él siente en su corazón por lo que Dios hizo por él, por una salvación tan grande que le proveyó, siendo él pecador, hermanos, igual que nosotros. En eso nosotros debemos de pensar y en eso nosotros debemos de permanecer agradecidos con el Señor por una salvación tan grande que nos ha dado. Porque nosotros éramos pecadores y nosotros hubiéramos tenido que pagar el precio en la cruz. Y Él lo hizo por amor. Él lo hizo por misericordia, Él lo hizo por gracia. Entonces el apóstol Pablo del 12 hasta el 20, donde dice el ministerio, el ministerio de Pablo, desde allí empieza él a darle gracias a Dios por una salvación, por la gracia de Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Mire, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, expresa todo ese agradecimiento con el Señor. Y en estos versículos, ¿verdad?, está lleno de acción de gracias y termina casi igual. Y así, hermanos, nosotros debemos de vivir siempre con acción de gracias por una salvación tan grande que hemos recibido. Fíjense que pensar nosotros, en verdad que en esa área sí estamos faltos, ¿verdad? Bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Y por cada uno, ¿verdad? Por cada cristiano que uno puede ver, que uno puede escuchar. Estamos bien faltos delante del Señor porque solamente pensando en una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, debemos de estar nosotros súper agradecidos con el Señor. No digamos por todas las añadiduras que nos da. No digamos por todo cómo Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos provee. Todo lo que Él hace por nosotros, hermanos. Todo lo que Él hace por nosotros. Nos pasa algo, ahí está el Señor. Para ayudarnos, para levantarnos, fortalecernos, darnos fuerzas, proveernos, ayudarnos, guiarnos. Allí está el Señor. No digamos eso. Solamente, como habla aquí el apóstol Pablo, solamente por una salvación tan grande que hemos recibido, nosotros debemos de estar eternamente agradecidos con el Señor. Porque es lo que expresa aquí el apóstol Pablo. Él está agradecido con el Señor porque pensar de lo que él era y lo que Dios hizo por él para darle una salvación tan grande. Debemos nosotros ser más agradecidos con el Señor, entregarnos más a Él, buscarle más, porque el Señor ha sido bueno y todo lo demás que viene acompañado, todas las añadiduras que nos da,
qué de eso? Es mucho. Es mucho en verdad lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hace en cada uno. Debemos, hermanos, estar nosotros agradecidos. El apóstol Pablo aquí lo expresa. Lo expresa que él en realidad está súper agradecido con Dios, solo por una salvación tan grande. Porque se pone a pensar, ¿quién era yo antes? ¿Qué merecía yo? La muerte, dice, merecía. Y el Señor vino y me da una salvación y me da vida en abundancia. El agradecimiento, hermano, se ha venido hablando mucho el agradecimiento y en realidad así debe de ser. Así debe de ser. Aquí el apóstol Pablo lo expresa y yo creo que en sus cartas lo va a seguir expresando. Lo que él siente por el Señor, ¿verdad? Nunca podría ponerse el sentimiento de que el Señor Jesús no solo hubiese salvado, sino que le hubiese tenido por fiel, designándole para su servicio. También por eso dice el apóstol Pablo, no solo me dio una salvación tan grande, sino que me tuvo por fiel porque me puso para su servicio, me tomó en cuenta para servirle, hermano, y eso es lo que nosotros debemos de ver. Eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, que el Señor Jesús con todo eso nos da mucho con la salvación. Dice, me dio la salvación y me tiene por fiel porque me ha puesto como ministro del evangelio. Para él eso era algo grande, el servicio que él estaba dando para el Señor. Para él se sentía que el Señor le había dado más de la cuenta por tenerlo como ministro del evangelio, para enseñar a los demás la palabra del Señor. Entonces él está bien agradecido con el Señor, dice, y me hubiese tenido por fiel designándome para su servicio. Y la ley, dice, nunca hubiera podido mostrar tal gracia, sino que lo que hubiera sido es que me hubiera condenado a la muerte, porque así es. Pecó y tenía que morir. Entonces dice él, la ley nunca pudo hacer eso. Ahí yo sí que definitivamente tenía que morir por la ley. Pero el Señor llegó y me rescató y me dio salvación y me ha puesto por ministro. Pero dice que fue recibido a misericordia y no recibió el castigo que merecía. Donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. ¿Verdad que hay un versículo que dice así? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, sobreabunda la gracia de Dios para perdonarnos, para extendernos esa misericordia y darnos esa salvación, que ahora nosotros estamos disfrutando de esa salvación. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, no fue dada a nosotros en vano. No debe ser dada en vano para nosotros. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor Jesús por tan grande gracia y corresponderle al Señor. Corresponderle al Señor en obediencia, en entrega, en búsqueda, en servicio, en agradecimiento. Nosotros, hermanos, nosotros también, al igual que el apóstol Pablo está agradecido con el Señor por una salvación, porque lo puso ministro, porque le perdonó, porque le extendió la misericordia. Pero el apóstol Pablo, en verdad, el apóstol Pablo le correspondía al Señor. Le correspondía al Señor. Porque el llamado que el Señor le hizo, él lo ejerció y lo ejerció bien. Y no necesariamente, hermanos, tiene que ser algo grande que el Señor nos dé que no lo podamos ejercer. Si con lo poco con algo pequeño que el Señor nos ponga a hacer, si nosotros lo hacemos y le correspondemos al Señor, va a estar bien. Lo malo es que a veces con lo poco que el Señor nos delega para hacer, no lo hacemos.
el apóstol Pablo le correspondió al Señor en agradecimiento. Le correspondió bien. Y eso es también, hermanos, lo que nosotros debemos de aprender, que no, con algo poco que el Señor nos ponga a hacer, pero nosotros debemos de corresponderle, haciéndolo y haciéndolo bien, para la gloria de Dios, porque es para el Señor. Es para el Señor, no es para nadie más. El apóstol Pablo nunca, pues en ninguna de sus cartas yo he podido leer que diga, verdad, es que yo no lo quiero hacer porque es para los líderes, para los pastores, para la gente ahí o para los hermanos. No, al contrario, todo es para el Señor. Y así es como debemos de pensar. Todo lo que hagamos, hermanos, en la obra del Señor es para el Señor. Entonces, no debe ser en vano, hermanos, la salvación que el Señor nos ha dado. No debe ser en vano. Debemos nosotros de corresponderle al Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, ejerciendo lo que Él nos llama a hacer, con lo poco o lo mucho, pero corresponderle de la mejor manera y hacerlo bien, que no sea en vano. Así es que el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza en esta noche, ¿verdad? Del agradecimiento que él tiene por lo que el Señor hizo en él, ¿verdad? Y también siento que hemos aprendido de que debemos de corresponderle al Señor, que no sea en vano esa gracia derramada en nosotros, esa salvación tan grande que nos ha dado. Amén. Y en los últimos versículos de esto, no sé si ya los leyeron o se dieron cuenta de lo que dice. Dice en el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Verdad? No se habla mucho de ellos, yo anduve buscando, pero no hay muchos registros sobre estos hombres, ¿verdad? Pero que dice que se desviaron de la fe, no se sabe exactamente qué hicieron, dice que se desviaron de la fe y para que no aprendan a blasfemar, dice que los entregó a Satanás, pero en verdad lo que yo estuve leyendo dice que lo que pasó es que los expulsó de la iglesia, los expulsaron a estos dos hombres de la iglesia, ¿verdad? De allí de Éfeso. Yo no sé qué fue lo que en realidad hicieron, ¿verdad? No se haya mucho de ellos. No se sabe qué hicieron, pero dice el apóstol Pablo que se desviaron de la fe y dice para que aprendan a no blasfemar, ¿verdad? Algo hablaron o algo hicieron, no sabemos, pero lo que pasó aquí es que el apóstol Pablo, pero los expulsaron de la iglesia. Pero en realidad dice que fueron expulsados de la iglesia local con el propósito que se arrepintieran y fueran restaurados. Y eso viene siendo un tipo de disciplina. Es para que no se pierdan, es para que se arrepientan y para que sean restaurados. En realidad no es que los dice que los entrega a Satanás. Y sabe que los apóstoles en ese tiempo tenían esa autoridad de hacerlo. No era para cualquiera que lo pudiera hacer. Eran los apóstoles que tenían esa autoridad para poderlo hacer. Dice que hoy en día no se da y no se puede hacer porque no hay apóstoles, ¿verdad? Recordemos lo que le pasó a Ananías y Zafira por mentir. Fueron muertos instantáneamente. Entonces, ellos tenían la autoridad para hacerlo y por eso yo creo que da esta expresión que los entregó a Satanás, pero en sí dice que lo que pasó es que los expulsaron de la iglesia, pero fue para que se arrepintieran y para que fueran restaurados y no se perdieran. Por eso dice que fue, ¿verdad? Pero hoy en día eso casi no se acepta eso, ¿verdad? Cuando la disciplina no. Y en este caso los expulsaron,
¿verdad? No fue solamente disciplina, sino que los expulsaron. Era, ¿verdad?, el poder que tenían ellos para hacerlo, pero en realidad era para que ellos se arrepintieran, ¿verdad?, y fueran restaurados. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Ujú. Ujú. Con la papá, ajá, con la esposa del papá. No, los manda. Sí, pero pienso que fue por orden de él. Sí. Yo leí que decía que era la autoridad del apóstol, pero a lo mejor lo hizo, se los dijo porque él se los estaba recomendando, a lo mejor él los estaba en ese momento guiando. No, porque no es, sí, porque a lo mejor no estaba ahí, ¿verdad? Él presente, pero sí les ha de haber ordenado que lo hicieran, porque yo eso es lo que leí, pero es bueno seguirse informando, ¿verdad? Que solo era la autoridad del apóstol que podía así entregarlos a Satanás, porque es un poquito cruel y se oye un poquito cruel, ¿verdad? Pero de que se corrijan, que se arrepientan. Mm, exacto. Y con ese propósito dice que dice que lo hacían, con ese propósito de que se arrepintieran y que fueran restaurados y que pues fueran salvos, o sea, que no se perdieran, ¿verdad? Bueno, vamos a dar gracias al Señor, pongámonos de pie.